Vamos a presentar el tema de origen e importancia de las etimologías. Somos del grupo 12 y somos las alumnas Valeria María Proa Sucedo, Jimena Santillán Peralta, Estrella de Abril Mendoza García y Dariana Yasmín García Cruz. ¿Qué son las etimologías? Como etimología se denomina la disciplina de la lingüística que se encarga de estudiar el origen y evolución de las palabras, así como de su significado y sus formas. De ahí que cuando hablamos de la etimología de las palabras nos estemos refiriendo a todos estos aspectos. El vocablo etimología, como tal, proviene del latín etimología, y este a su vez del griego etimología, que se compone de las raíces griegas étimos, que significa verdadero o auténtico, y logos, que traduce la palabra o expresión, es decir, el verdadero origen de la palabra. ¿Para qué son útiles? Las etimologías constituyen una... Buenas tardes, nos encontramos con el licenciado Rubén Proa Moreno, que trabaja en el organismo de agua potable en Matehuala, San Luis Potosí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sabe qué son las etimologías? Sí, tengo idea de qué son las etimologías. Pues estas nos enseñan el origen de muchas palabras, nos ayudan a conocer sus raíces, de dónde provienen y, y su significado. ¿Qué es lo que le parece más interesante de las etimologías? Pues que enriquece nuestro vocabulario, nos ayuda a hablar con más propiedad, con más profundidad, ¿verdad? Hace que nuestro lenguaje sea más amplio, más técnico, en el sentido de que sabemos a qué nos estamos refiriendo cuando expresamos una palabra. ¿Cree que es importante su estudio? Sí, claro. ¿Verdad? Desde el momento en que nos ayudan a comprender mejor el significado de las palabras y en su caso también el entendimiento de quien nos pudiera estar dando alguna clase, alguna conferencia, pues sabemos a veces técnicamente a qué se están refiriendo con determinado concepto. Ok, muchas gracias, sería todo. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Origen y estructura del español. Suele decirse que el español es una lengua derivada del latín con una gran cantidad de préstamos lexicales del griego clásico, así como de algunas palabras del árabe. No obstante, estudios recientes han demostrado que tanto el español como las demás lenguas romances o románicas no provienen del latín, sino de un paleoitaliano o protoitaliano, lo cual explicaría la diferencia sintáctica existente entre el latín y las lenguas que supuestamente se derivaron de él. El uso extendido y oficial del español en América propició el desplazamiento y la desaparición de muchas lenguas amerindias habladas con anterioridad en este territorio. Algunas de estas lenguas ancestrales aún coexisten con el español, aunque su vitalidad esté en entredicho. Entre ellas encontramos, por ejemplo, el maya, el nahuatl, el quechua, el guaraní, el aymara y el nazayúe. Elementos del español. En la parte del no latín tenemos que el 25% lo conforman elementos de otros orígenes, de los cuales el 18% es griego y el otro porcentaje, que es el 7%, son otras lenguas. Y ahí abajo tenemos una tablita que especifica los elementos no latinos del español. En la parte del latín tenemos que los elementos de origen latino son los que integran la mayor parte de la lengua española, dado que el 75% de las palabras de nuestra lengua poseen de latín. Sin embargo, no fue la única lengua que intervino en su conformación. Una de las lenguas que también participó fue el griego, así como otras lenguas que entraron en contacto con nuestro idioma a partir de las invasiones que sucedieron en la península ibérica. Y ahí tenemos una tabla de porcentajes del griego, latín y los otros que forman parte. Y algunos de los elementos latinos que retomamos fue la Roma antigua, el Imperio romano, los soldados, el latín culto y el latín vulgar. Criterios en clasificación de las lenguas.
Se hace referencia a que se han clasificado de acuerdo a dos formas o criterios, el morfológico y el genealógico. A continuación serán presentados. Criterio morfológico. Agrupa la lengua considerando la estructura gramatical de sus palabras. Para ello se toman en cuenta tres grupos. Monosilábicas. Tienen como principal característica que sus palabras se forman de una sola sílaba. Un ejemplo de la lengua monosilábica es el chino. Y ahí pusimos algunos ejemplos. La siguiente es aglutinantes. Su nombre se debe a que juntan dos, tres o más palabras en una sola, formando una palabra frase. Los ejemplos de la lengua aglutinante son el turco, el japonés y el húngaro. Y el último grupo es lenguas de flexión. Se trata de lenguas que comparten las mismas raíces y morfemas. Los ejemplos de la lengua aglutinante son el ruso, latín y griego antiguo. Criterio genealógico: reunión o agrupación de las lenguas en ramas o familias en cuanto históricamente se han derivado de otras, teniendo en consideración el lugar y época en que se hablaron o se hablan en la actualidad. Se han establecido varias familias lingüísticas, como lo son la familia semítica, árabe-hebreo, la familia americana, lenguas indígenas, náhuatl, zapoteca, y la familia indoeuropea, el español y entre otras. Luego ahí al lado pusimos la imagen de un mapa de todo el mundo y ahí pusimos con los colores las referencias. Por ejemplo, en el azul clarito tenemos las lenguas que son las indoeuropeas y específicamente las románicas. Y así. Por ejemplo, en el verde oscuro tenemos que son una lengua afroasiática y es el Níger Congo. Entonces, y así vamos con todas las lenguas. Para que lo puedan observar de una manera más completa, ahí está. Estructura y formación de las palabras. Las palabras se estructuran a partir de componentes lingüísticos llamados monemas. De este último pueden diferenciarse dos clases, lexema y morfema, el cual a su vez puede diferenciarse en morfema flexivo o derivativo. Las palabras se forman por composición, uniendo palabras de significado independiente para formar un nuevo significado o por derivación, a partir de una raíz base que recibe uno o varios afijos. También tenemos lo que son las lenguas romances. Esta forma de latín se mezcló con lenguas propias de cada región y así dio origen a las lenguas romances. El número de lenguas romances conocidas supera la veintena, aunque en la actualidad muchas variedades regionales están gravemente amenazadas y solo media docena de ellas tienen un uso general y varios millones de hablantes. Actualmente hay 5 idiomas romances principales: español, portugués, francés, italiano y rumano. Son las lenguas nativas de unos 800 millones de personas en Europa, África y América. Diferencias entre el latín culto y el latín vulgar. El latín culto era la lengua cultivada por los literatos, conforme a todas las leyes estilísticas de la época y se escribía como tal. El latín vulgar era fundamentalmente el mismo lenguaje, pero hablado por el pueblo y casi no se escribía. Bueno, pues esta es la conclusión. Gracias a este trabajo, todas las niñas del equipo nos dimos cuenta que sí son muy importantes las etimologías en cualquier ámbito en el que estemos presentes, desde saber la raíz de una palabra hasta saber de dónde surgió un idioma. De hecho, está muy interesante saber todo esto, porque nos ayuda a tener un vocabulario más grande a la hora de expresarnos y eso nos ayuda a comunicarnos mejor. Y sería todo por nuestro trabajo. Esperemos que le haya gustado, profesor, y que pues esté bien. Gracias.